muchísimas gracias. Estoy muy honrado de estar esta noche en la Casa de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Fui durante muchísimos años abogado de Ramón Caro, así que sé perfectamente el lugar que ocupa en el imaginario y en la memoria colectiva de la comunidad la Unión Obrera Metalúrgica, con sus compañeras y con sus compañeros. Así que realmente muy contento por esta invitación y apenado porque la verdad es que no conocía las cifras respecto de los despidos en la industria metalúrgica y de las suspensiones. La Argentina tiene una traza rigurosa e importantísima en el sector metalúrgico, sobre todo a partir de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, que se potenció en su segunda presidencia, y bueno, se trata de un gremio histórico y multitudinario. Así que muchísimas gracias. El único motivo por el cual estoy acá es, creo, porque soy amigo de Juan Pedro Gallardo, probablemente en segundo lugar porque soy profesor de Derecho Constitucional. Así que como soy profesor de Derecho Constitucional voy a arrancar por el Génesis. Porque las escrituras bíblicas y sagradas, que tienen una gran ventaja sobre el derecho constitucional, porque uno puede, a través de un acto de fe, pensar, por ejemplo, que existe la tierra prometida, que es mencionada en 2 o 3 ocasiones en las escrituras sagradas. Las escrituras laicas, que son las del derecho constitucional, más allá de que nosotros hagamos un acto de fe, nos encontramos con esta circunstancia, con esta convocatoria, a raíz de cómo puede ser que en un Estado constitucional, en pleno siglo XXI, hablemos de violencia institucional. Y yo me voy a permitir 2 ampliaciones. La primera, voy a ampliar el concepto de violencia institucional, no restringirlo concretamente a las cuestiones de policía y de seguridad, con algunos detalles que voy a intentar compartir con ustedes. Y en paralelo, lo que también voy a hacer es preguntarnos en voz alta, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué ocurre esto en la Argentina? ¿Cómo puede ser que un gobierno coloque prácticamente en jaque mate a la ciudadanía a través del ejercicio de la violencia institucional? Unas cuestiones teóricas muy chiquititas. En toda comunidad organizada existe el derecho. El derecho es un sistema de normas, o básicamente un sistema de normas, que utilizamos los seres humanos para creer, que lo que dijo el compañero acá, cuando hizo uso de la palabra, para hacernos creer que la coexistencia pacífica es posible, que no va a existir nunca más la etapa del garrote, la persecución o el cercenamiento vil, y imaginar todos que esos derechos y bienes fundamentales de la comunidad son el primer motor que nos tiene que hacer pensar que cada día que pasa es inferior al día que viene. Lamentablemente en el derecho constitucional de la Argentina no existe esa tierra prometida como está en el Génesis. Hay muchas promesas en el derecho constitucional y la pregunta que nosotros debemos hacernos es ¿cómo ha sido posible que un gobierno en menos de 4 años llevase adelante una liquidación tan fenomenal de la noción de ciudadanía y del espacio donde se desenvuelve la ciudadanía como pocos otros gobiernos han logrado en la historia de la Argentina? Evidentemente, como también muy bien se dijo acá, ha sido un comportamiento igualitario, porque ha sacudido a toda la población en diferentes aspectos. En realidad, el término violencia institucional merecería una aclaración,
¿Por qué? Porque el Estado debería monopolizar el ejercicio de la violencia. O sea que existe una violencia institucional. Y esa violencia institucional que existe es una violencia institucional que llamaremos reglada, que está escrita en algún lugar y que no puede ser llevada a cabo por fuera de esas reglas. Lo que nos convoca a nosotros esta noche es una violencia institucional no reglada, es una violencia institucional implícita, una violencia institucional que se desenvuelve prácticamente en todos los campos en que desarrollamos nuestra vida cotidiana. La pregunta entonces fluye es devolverles nosotros a la ciudadanía con inquietud y decirles, bueno, de ahora en adelante nunca más. De ahora en adelante nunca más se habrá de elegir un gobierno que en menos de 4 años sea capaz de liquidar la noción de derechos fundamentales. La Argentina probablemente tiene uno de los muestrarios más importantes que hay en América del Sur sobre derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos son un puente. Yo estoy en una situación, el ciudadano está en un lugar y el derecho es el puente que me permite transitar para llegar, no a una situación paradisíaca, pero sí llegar a una posición mejor. Ejemplo, cuando no existían los derechos sociales, ejemplo, cuando había restricciones en los derechos civiles. Los derechos fundamentales son un puente. Hay países que tienen puentes más largos, hay países que tienen puentes más cortos, hay países que tienen puentes averiados y hay países que tienen puentes fenomenales. Nosotros lo que nos tenemos que preguntar los argentinos y las argentinas, ¿cómo puede ser que teniendo ese fabuloso elenco de derechos fundamentales, esos puentes tan maravillosos, esos puentes tan magníficos, donde prácticamente no sería necesario imaginar un nuevo derecho? Los nuevos derechos que tenemos que pensar son los que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la revolución tecnológica, pero de lo conocido hasta este momento, no porque no lo sea la inteligencia artificial, lo hemos inventado todo, está todo colocado en la Constitución. No falta nada en la Constitución. Faltaría solamente el derecho a tocar el cielo con las manos, que sabemos que no es necesario, porque para eso están las escrituras sagradas o bíblicas para quienes hacen un acto de fe. En una Constitución no es necesario colocar un derecho fundamental a tocar el cielo con las manos. Y sin embargo, hay que revisar concretamente la historia de la Argentina, la historia institucional de la Argentina, para darse cuenta cómo un gobierno ha ejercido una violencia institucional no reglada. La violencia institucional no reglada no es derecho, pero lo tienen como derecho, en contra de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Acá se ha hecho muy bien, y seguramente vamos a insistir con lo que cotidianamente tiene que ver con la represión, la protesta callejera. Pero yo les prometí que iba a hablar de una violencia institucional en sentido amplio. Hay violencia institucional cuando me tengo que levantar a las 4 de la mañana para conseguir un turno en el hospital. Hay violencia institucional cuando me dan un turno para dentro de 3 meses. Hay violencia institucional cuando me tengo que hacer una tomografía computada porque presumiblemente tengo una patología oncológica y no hay tomógrafo. Hay violencia institucional cuando tengo una niña o un niño de 3 o 4 años y no consigo una vacante en la escuela en una de las ciudades más ricas de América del Sur. Hay violencia institucional cuando en el sector de trabajo despiadadamente, se intenta ejercer una suerte de flexibilización laboral de hecho. Como no pueden hacer la flexibilización laboral de derecho, la hacen de hecho, la practican, como con aumento de jornada de trabajo, con rotación de los puestos de trabajo. Hay violencia institucional, y de esto se ha hablado muy poco realmente. Este gobierno ha llevado adelante persecución tributaria a quienes no piensan como este gobierno. Esto es una novedad absoluta de este gobierno. Se había hecho de todo en la Argentina, pero no se había utilizado todavía la herramienta de la persecución tributaria para quienes piensan distinto. O sea que tenemos colosalmente, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito policial, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito tributario, colosalmente un gobierno que ha colocado a toda la ciudadanía en estado de liquidación. Evidentemente, los mecanismos que tiene la Constitución Federal de la Argentina
no son suficientes para contener esto. La Constitución en este caso peca por insuficiente, porque quienes de buena fe, de muy buena fe, votaron al actual gobierno en el año 2015, jamás habrían imaginado que los iba a colocar o al borde de la ruina o hoy estamos de remate. Hay violencia institucional, compañeras y compañeros, cuando todos parecemos como títeres. Han tomado deuda como nadie. Nadie ha tomado deuda como este gobierno. No ha habido una más mínima discusión. Ahora parece que hay algún mandato judicial que nos están pidiendo documentación. Históricamente ningún gobierno tomó la deuda externa que ha acumulado este gobierno. Y sin embargo, con una inusitada violencia, nadie participa. Hay violencia institucional, compañeros, en el mercado cambiario. El Banco Central es una timba. Una timba total, colosal. Donde quisiera imaginar que las decisiones se toman todavía en la psique porteña. Creo que no, creo que son decisiones que directamente se toman en Wall Street o en otro centro de poder. O sea, la tesis de Zaffaroni, en el sentido de que el dilema actualmente pasa por soberanía o no soberanía, soberanía o un país colonizado, evidentemente, en cuanto me compete a mí, esto seguramente lo va a decir Raúl, en cuanto me compete a mí, la preocupación es cómo puede ser que la Argentina, con una razonable enumeración de derechos fundamentales en su Constitución, pueda quedar en 3 años y medio en una situación de coloniaje devastada. Porque acá en esta mesa se ha dicho muy bien, se ha mencionado, bueno, lo que puede suceder en el futuro inmediato, pero esto no es tan sencillo de levantar, compañeras y compañeros. Con un poder judicial que no ha sido democratizado, un poder judicial vertical, burocrático, que lo único que hace es ir cambiando más o menos de la manera como se va aproximando el clima político, un Congreso donde se ha devaluado absolutamente su posición como teatro de la democracia. Esta preocupación, entonces, tiene que mantenernos y pensar cómo nosotros tenemos una tarea, y de esto vengo pensando hace bastante, tenemos una tarea de militancia social. No importa a quién voten dentro de 4 años, no importa a quién voten dentro de 8 años. Lo que hay que hacerle ver al ciudadano, a la ciudadana, que este tipo de gobiernos son gobiernos plutocráticos, son gobiernos de ricos que van a gobernar para los ricos. Y los ricos en Argentina son el campo y la banca. Y se terminó, porque no hay más. No hay empresas ricas en la Argentina. Este fue un país pensado de esta manera. Este país fue pensado como una factoría agrícola. Y así se desenvolvió durante el siglo XIX. Después la ampliaron, una factoría agrícola ganadera. Ya sabemos cuáles son los resultados y cómo terminó esa película. Entonces, ese pensamiento, esa idea plutocrática, nos envuelve a otro lugar, todavía más preocupante, porque por un lado tenemos la violencia institucional no reglada, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de las calles, en los hospitales, en la educación, en el ámbito, en los puestos de trabajo. Pero por otro lado, compañeras y compañeros, hay una novedad alarmante. Nosotros lo que estamos, por lo menos en mi caso, como profesor de Derecho, solamente puedo hablar de Derecho. No puedo hablar de lo que sucede fuera del Derecho. Voy a ser más claro todavía. Hoy existen potencias sin territorio. Las multinacionales no necesitan un territorio. Necesitan una oficina, necesitan un teléfono celular y de ahí toman decisiones que nos involucran a todos y a todas. Las decisiones de las multinacionales generan una novedad absoluta en el derecho constitucional. Absoluta. Nosotros no hablábamos de esta situación. Esto es completamente nuevo. Es como si existiera un Estado paralelo. Un Estado paralelo genuinamente dominado por estas potencias sin territorio que llevan a cabo la desenvoltura de poderes salvajes. A ellos no les interesa lo que sube y lo que baja. Lo que les importa es una tasa de ganancia. Son tan fuertes estas empresas
que se presentan con un gobierno al que le hicieron creer que iban a ser socios y lo terminaron liquidando, porque en ningún momento fueron socios. El menú está servido, entonces. Creo que la principal preocupación que quiero compartir con ustedes es esta suerte de reflexión colectiva. Así como una vez mereció decirse nunca más, nosotros tenemos la tarea cívica y política de llevar a cabo un desarrollo y una concientización de la ciudadanía, para que la ciudadanía sea consciente, que voten a quien quiera, pero que no voten este tipo de gobiernos. Nunca más. Que el compañero que está al lado mío piense lo contrario, que sea liberal, que sea socialista, radical, peronista, pero hay que tomar conciencia de esto. Si no tomamos conciencia de esto, es no saber cómo vamos a empezar, porque el 10 de diciembre, si hay un nuevo gobierno con otra orientación, la tarea es fenomenal. Aumentó la pobreza, aumentó el endeudamiento, cayeron los puestos de trabajo, bajaron las exportaciones. O sea, hay una diferencia abismal, y no hay que ser jurista ni profesor de Derecho, entre la realidad y la magia. No hay magia posible, compañeros. ¿Podemos estar un poco mejor? Sí, se puede estar un poco mejor, pero tomando conciencia que es absolutamente inviable la naturaleza de esta orientación política que nos ha liquidado. Les agradezco por la atención y por la atención que me genera hablar de esta violencia institucional ampliada a situaciones no regladas, porque vuelvo a repetir, hay una violencia institucional que la ejerce el Estado porque monopoliza la fuerza, pero lo que a nosotros nos está convocando es otro aspecto, un aspecto mucho más duro, y que día tras día, en cuanto nos acercamos a octubre, nos damos cuenta que la ciudadanía toma conciencia y dice, bueno, es necesario cambiar de aire, es necesario dar rápidamente vuelta a la página, y ¿qué es necesario también? Es necesario que nos sentemos y hagamos el inventario. Porque cuando hagamos el inventario me faltan 60.000 puestos de trabajo, tengo 20.000 suspendidos. Esto no va a ser la lámpara de Aladino, que froto la lámpara y digo, me aparecieron de golpe y de repente estos 80.000 puestos. Y digo, un sector vigoroso y con efecto multiplicador, como es el sector metalúrgico. Les agradezco entonces por la paciencia y la atención y quedo a su disposición. Muchísimas gracias.